queremos. Amén, bendito sea el Señor. Pero la obra de Dios, hermano, no puede meterse, hermano, a negociar de forma que el Señor llame al templo cueva de ladrones, hermano. El que no quiere dar una ofrenda para Dios, hermano, voluntariamente, déjeme decirle que aunque le vendan zapatos, aunque le vendan comida, aunque le vendan tortas, pasteles, CD, lo que sea, esa persona está dando. Pero Dios no recibe eso que esa persona da, porque esa persona está dando por interés. Esa persona no está dando por amor. Dios te da todo lo que te da por amor. ¿Cuánto le has pagado tú a Dios por los años que tú tienes comiendo la creación de Dios, viviendo sobre la tierra que Dios ha creado? ¿Cuánto le has pagado tú por la cantidad de aire que has respirado? Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo es posible que para darle a Dios se nos tiene que dar, amén, en intercambio, un plato de comida? Bendito sea el Señor. ¿Cómo es posible eso, hermano? Bendito sea, aleluya. A ver, ¿qué quiere Dios? Dios no quiere que tú te engañes a ti mismo. Dios quiere que tú seas cristiano. Dios quiere que si tú das para Dios, tú lo diste por amor a Dios. Amén. Y que Dios te recompense como Él quiera. Amén. Donde Él quiera y cuando Él quiera. Bendito sea el Señor. Ese es el evangelio de Jesucristo, hermano. Pero cuando tú das por un plato de arroz con frijoles o habichuelas, amén, bendito sea el Señor, tú no estás dando para Dios. Tú estás comprando igual que compras en cualquier restaurante. Porque si así es que se da para Dios, entonces todo el mundo da para Dios, hasta el diablo da para Dios. Santo y poderes. Porque cuando usted entra a un supermercado, usted da dinero y a usted le dan un producto a cambio. Entonces, ¿usted lo dio para Dios? No, no lo dio para Dios. No lo dio para Dios. Cuando usted lo da para Dios es cuando usted, sin tocar trompeta, viene y deposita su ofrenda, deposita su diezmo. Ahí usted dio para Dios. Bendito sea el Señor, amén. Porque usted no está recibiendo en ese momento nada a cambio, amén. Usted no ha sido movido porque usted va a consumir un producto o un bien, bendito sea el Señor, de esta tierra. Usted ha sido movido, hermanos, a dar por amor a Dios, así como Dios te da a ti por amor. Alabado sea su nombre para siempre, hermano. Gloria a Dios. En la obra de Dios siempre hay necesidad. Siempre habrá necesidad material. La obra de Dios muchas veces se detiene por falta de recursos económicos y por falta de obreros que quieran salir a la obra de Dios. Y muchos obreros no quieren salir porque saben que va a haber necesidad económica. Bendito sea el Señor. Pero tenemos que obedecer a Dios, hermanos, si queremos ver la gloria de Dios. Al que Dios llama tiene que salir. Bendito sea el Señor. Amén. Y nosotros tenemos que dar para Dios si verdaderamente queremos servirle a Él y no queremos autoengañarnos. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. El templo, hermano, no tengo tiempo para entrar en detalles. Hay personas que creen que el único templo que hay es este que el Señor narra aquí en su palabra, que nuestro maestro purificó, que ya hoy no hay templo, que solamente en el cielo hay templo ahora, que aquí en la tierra no hay templo. Bendito sea el Señor. Déjeme decirle que cada lugar donde se dedica ese lugar para el culto al Dios verdadero se convierte en templo de Dios, porque el Señor lo habita. Porque ¿qué es lo que hace el templo santo? No es la estructura, amén, no es el modelo que tiene. Hoy hay iglesias que quieren construir unos templos, hermano. Mire que la iglesia tiene 500 miembros, de los cuales 300 viven en extrema pobreza, y se construye un templo de millones, hermano. Dice que para el Señor. Vive Dios, aleluya. Gloria a su nombre. A Dios no le interesa un templo lujoso. Si con menos de la mitad de lo que se gastó haciendo ese templo se podía hacer un templo normal para Dios y ayudar a los necesitados en la congregación. Dios, aleluya. A Dios no le interesa ningún canal por televisión o por internet o por donde sea, hermano, si no se está ayudando a los hermanos en necesidad en esa iglesia de acuerdo a los recursos que Dios le ha dado a la iglesia local. Porque claro, una iglesia que siempre está en déficit, ¿a quién va a ayudar? ¿A quién va a ayudar? Todavía hay gente que quiere que se ayude, todavía, bendito sea el Señor. O sea, ¿de dónde? Las iglesias tienen que ayudar en la medida en la que Dios las bendice, bendito sea el Señor. Porque al que
en la parábola se le dio un talento, no se le pidió igual cuentas que al que tenía 5 talentos. Porque Dios no es injusto, bendito sea el Señor. Pero hay iglesias que tienen un dineral y simplemente lo que quieren es hacer obra de lujo. De lujo. Quieren tener programas de televisión y de radio, pero no para glorificar a Dios, sino para ensalzar ese pastor. Amén. Exaltar el nombre de esa organización. Y los hermanitos muriéndose de hambre. Santo, el poder en Jesús. Eso no sirve ante Dios. No sirve, aunque todo el mundo lo alabe. Y aunque todo el mundo diga, ¡wow! Pero ya tiene su recompensa la iglesia que actúa así. Amén, así es. Santo, bendito sea el Señor. Puede alabar a Dios si usted quiere. El templo es de Dios. Quien santifica el templo no es la estructura material del templo, sino el Dios de la Biblia, el Dios trino. Entonces, lo que se necesita no es un templo lujoso, sino un lugar, un templo donde el Señor esté agradado, bendito sea el Señor, donde las personas vayan a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y no a buscar fama o renombre personal o de esa iglesia o de esa institución. Bendito sea el Todopoderoso, hermano. El Señor nos ha llamado a exaltar a Cristo. Cada iglesia tiene que tener un nombre. Gloria al Señor. Porque imagínese usted, aquí mismo, ¿cuántas iglesias hay? Por aquí mismo hay varias iglesias. Si ninguna tuviéramos nombre, ¿cómo sería la cosa? Bendito Señor. Voy a la iglesia de tal calle, pero en esa calle hay lugares que en una sola calle pueden haber varias iglesias. ¿Y cuál iglesia es esa entonces? Bendito sea el Señor. No, se necesita un nombre. Una iglesia tiene que tener un nombre. Ok, como usted tiene un nombre. Imagínese usted si usted no tuviera un nombre. Imagínese usted si en su país nadie tuviera nombre propio. ¿Cómo sería? Si aún habiendo nombre y apellido, muchas veces la policía se equivoca y toma a una persona equivocada, pensando que era otra que tenía el mismo nombre y el mismo apellido. Santo, hay poder en Jesús. Ahora, ¿qué será si nadie tuviera nombre propio ni apellido propio? O sea, no es que uno esté exaltando un nombre cuando uno dice la iglesia se llama así, así. Sí, tiene uno que identificar qué iglesia es. Porque hay tantas falsas que hay que decir de cuál uno, ¿verdad?, pertenece para perseverar en la fe mientras uno esté en esta tierra. Bendito sea el Señor, hermano. Hay que entender las cosas debidamente, hermano. Entonces, lo que hace templo a un edificio no es la majestuosa estructura que pueda tener ese lugar, sino la presencia del Dios agradado, del culto que se le da. Gloria a Jesús, maravilloso Dios. Gloria a Dios. Cuando nos congregamos en su nombre, como Dios quiere, ahí está el Señor Jesucristo en medio nuestro. Y ahí está el Padre, y ahí está el Hijo, y ahí está el Espíritu Santo. Yo le voy a dar unos versos para que usted lo lea en su casa, hermano, con relación al templo. Amén, bendito sea el Señor. Usted, aleluya, puede leer en su casa Mateo 23, verso 21. Puede leer en su casa Mateo 18, verso 20. Puede leer en su casa Juan capítulo 14, versos 17 y verso 23. Y puede leer en su casa 1 Timoteo capítulo 3, verso número 15. Aleluya. Amén, bendito sea el Señor. Todo eso, cuando usted lo lee con la iluminación del Espíritu Santo, te dice que todo lugar donde se congrega la iglesia del Señor como el Señor quiere, amén, guiados y dirigidos por un hombre o una mujer a quien el Señor ha llamado al ministerio. Eso es lo que estoy hablando, porque hoy en día la gente discute con el pastor y ya se quedan en una casa y ya arman un culto. Eso es otra cosa. Yo estoy hablando de donde hay un hombre a quien Dios ha llamado, una mujer ha llamado, que está dirigiendo, hermano, ese culto que se está haciendo, o que ha delegado a alguien para que vaya a asistir en ese culto. De eso estoy hablando, porque el ministerio no lo dan ni lo quitan los hombres. Ojo con eso. Ni lo dan ni lo quitan los hombres. Yo estoy en el ministerio porque sé que a mí Dios me ha llamado. El ministerio a mí no me lo dio un hombre, ni me lo puede quitar un hombre tampoco. Solamente el Dios que me lo dio, me lo puede quitar. Bendito sea el Señor. Para Dios quitármelo, tiene Él que desagradarse conmigo. No me lo va a quitar porque cierto hombre o cierta mujer se desagrade conmigo. Él me lo quita si Él se desagrada conmigo. Bendito sea el Señor. Porque aquí hay gente que
se quieren hacer dueños de lo que no es de ellos. Se quieren hacer dueños de las cosas de Dios. Se han hecho dueños de los templos. Se quieren hacer dueños de la Biblia. Y se quieren hacer dueños hasta del ministerio que Dios le ha dado a otros. Bendito sea el Señor, hermano. Hay poder en Jesús. Ahora decir Dios me llamó al ministerio es algo serio. Si usted no está seguro, no lo diga nunca, porque Dios te va a llamar a cuenta por tus palabras. Dios me va a llamar a cuenta por mis palabras. Bendito sea el Señor. O sea, las cosas de Dios son serias. Ninguna iglesia de Dios surge porque un miembro discutió con el pastor y ya se quedó en su casa dando culto, y después de 3 meses habló con otro pastor que quizá empezó igual y ya dice que lo ungieron o levantaron como pastor. Ninguna iglesia de Dios empieza así. Bendito sea el Señor, hermano. Alabado sea el Señor. ¿Ve? Bueno, gloria a Dios, aleluya. En otras ocasiones diré quizá cómo empiezan las iglesias de Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Aleluya. Hermanos, muchas cosas Dios considera que son de Él. Muchas cosas que yo no puedo entrar en detalles hoy por motivo de tiempo. Pero hay algo que yo quiero que usted y yo veamos así rapidito. Bendito sea el Señor. Vamos a Lucas. Gloria a Dios para siempre. Lucas capítulo 21. Alabado sea Dios. Aleluya. Lucas capítulo 21. Dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer los versos del 1 al 4 de la siguiente manera. Lucas 21, versos del 1 al 4. Dice así: levantando los ojos, vio a quienes, a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron, ¿para dónde? Para las ofrendas de Dios. De lo que son. ¿Para las ofrendas de quién? De Dios. ¿Del sacerdote? ¿Del sumo sacerdote? ¿Del pastor en nuestros días? Las ofrendas de Dios. Yo pregunto, ¿estaban ellos en el tercer cielo que estaban dándole ofrendas a Dios? Bendito Señor Jesús. Amén. Y yo pregunto, ¿necesita Dios dinero para que le den ofrendas a Dios? Y entonces, ¿por qué dice Jesús y habla de las ofrendas de Dios? Y de Cristo. Aleluya. Dios, aleluya. Poderoso. ¿Por qué? Porque hay cosas con las que Dios se identifica tanto que Él las considera como propiedad exclusivas de Él. Una de esas cosas es la iglesia, que por tiempo no puedo entrar en detalles. La iglesia, la iglesia no es el templo. Amén. La iglesia somos los cristianos, que a la vez somos templos de Dios. No puedo entrar en detalles por motivo de tiempo, pero yo espero que usted esté claro en estas cosas. Bendito sea el Señor. La iglesia, mire, yo le voy a dar unos versos porque yo lo tengo aquí bosquejado. Bendito sea el Señor. La iglesia es otra de esas cosas que son las cosas de Dios. La iglesia, usted lee Mateo 16, 18. Usted lo compara después con Mateo 9, versos 37 y 38. Usted lo compara luego con Lucas 10, 2. Y usted lo compara luego con 1 Timoteo 3, 15. La iglesia es del Señor. Amén. La mies. Amén. La mies es mucha, dice el Señor. Y el Señor dice que pidamos al dueño de la mies que envíe obreros. ¿Cuáles son los obreros? Los que van a dirigir la iglesia del Señor humanamente, los que van a enseñar la palabra, los que van a predicar. Bendito sea el Señor, hermano. La mies, ¿cuáles son? Las almas perdidas. Bendito sea el Señor. También el trabajo en general que hacen los ministros de la palabra con el pueblo de Dios. Todo eso es parte de la mies. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermano. Poderoso, Porque poderoso. ¿qué pasaría si se predica mucho la palabra? Mucho,
la palabra y no hay iglesia, templo donde congregarse? ¿Qué pasaría si se predica mucho la palabra? Y hay templos por donde quiera, pero entonces no hay pastores llamados por Dios para ministrar la palabra. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Usted cree que estaríamos mejor? Si habiendo templos, si habiendo pastores llamados por Dios, muchas veces hay caos en las iglesias. ¿Qué será si no fueran así las cosas? Ni siquiera caos. Ya yo creo que el Señor hubiera acabado con todo este mundo, bendito sea el Señor, que es diferente. O sea, hay que valorar, hermano, lo que es una iglesia local. Hay que saber lo que es eso, hermano. Y hay que valorar lo que es una iglesia local donde se le da a uno la palabra de Dios como está escrita. Porque eso todavía escasea más. Bendito sea el Señor, hermano. No vamos a idolatrar a nadie, no vamos a prenderle velas a nadie, amén. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Pero uno tiene que saber lo que uno está. Bendito Dios. Uno tiene que saber lo que uno está, bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. La iglesia. Amén. Gloria a Dios. El cristiano individualmente, el Señor lo considera como propiedad de Él, templo de Él. Cuando usted va a la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versos del 19 al 20, por ejemplo, usted lo lee en su casa. Amén. Y si tiene concordancia, busca pasajes relacionados, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que el Señor nos ve como su propiedad. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Cuando usted compara, por ejemplo, 1 Corintios 6, 19 al 20 con Juan capítulo 14, versos 17 y 23, que ya se los he mencionado, usted se va a dar cuenta que el Señor nos ve como propiedad de Él. Somos su templo. Bendito sea el Señor. Los templos individuales de Cristo nos congregamos en la estructura física, hermano. Amén. Gloria a Dios, que anida, que abraza, bendito sea el Señor, recibe a aquellos templos que vienen a honrar al Dios del templo, bendito sea el Señor, hermano, que vienen a honrar al Dios soberano en unidad, amén, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. A su nombre sea toda la gloria, hermano. La paz de Dios es otra cosa que es de Dios, otra cosa que nadie la puede dar, otra cosa que es exclusiva de Él. El brujo no te puede dar paz, los placeres ilícitos no te pueden dar paz, el dinero en sí no te puede dar paz. Amén. Gloria a Dios, te pueden dar una paz ficticia, pero no una paz real. Amén, como Dios la da. La paz de Dios, Juan 14, 27. Filipenses capítulo 4, verso 7, bendito sea el Señor. El poder de Dios nos habla, hermano, de todos los recursos que Dios pone, hermano, amén, a la disposición del pueblo de Él, de la iglesia, para hacer el trabajo del Señor, hermano, amén. Y el poder de Dios nos habla, obviamente, hermano, de todo lo que Dios ha hecho, hace y hará, hermanos, desde ahora y para siempre, amén. Bendito sea el Señor, en el pasado, el presente y el futuro. El poder de Dios es de Él, del trino Dios. Lucas 1:35, amén. Lucas 4:14, Mateo 22, verso 29, bendito sea el Señor. Hay algo que es de Dios. Jesús es el bautizador.